Conectar con la magia de las palabras y la energía de las personas es posible con Poesía con Amigos. Escuchas el podcast de Poesía con Amigos. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del podcast de Poesía con Amigos. Es un gusto para mí acompañarlas nuevamente. Yo soy Carlos Calderón Bravo, editor general de Poesía con Amigos, y me acompaña como siempre María Auxiliadora Pernalete, coeditora de Poesía con Amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están todos? Feliz día, tarde o noche, como siempre les digo, depende de la hora que nos vean. Otro episodio para compartir herramientas con la comunidad de Poesía con Amigos. Les recuerdo que este podcast es posible gracias a las personas que nos acompañan y nos apoyan, como Conexión Plus Radio, que es más que una radio, una conexión, quien nos permite hacer esta cabina, este espacio para grabar el podcast. También Costuyaya, un costurero de posibilidades, @Costuyaya. David's Branding Crew, un equipo de marketing que nos apoya también a promover y hacer este tipo de experiencias. Y Emily Fernández, locutora y voiceover, @EmiFerTorres, que pues es la voz que ustedes escuchan al inicio de nuestro podcast, y lo celebramos muchísimo que puedan estar acompañándonos el día de hoy, porque María, tenemos un tema bastante interesante el día de hoy. Sí, bastante interesante, que cualquier persona, no necesariamente poeta, escritor, a muchas personas nos gusta leer, y es un hábito sano y que nos ayuda a enfocarnos en muchas cosas. Y además hoy tenemos una invitada especial en este capítulo, en este episodio de nuestro podcast, porque tenemos a Ama Borges, quien es poetisa y escritora y además una asidua lectora, como también nos compartía preparando este episodio del podcast. Vamos a hablar sobre el hábito de la lectura con ella, estos minutos, para que nos cuente un poco de esas herramientas y de esas formas de promover el hábito de la lectura. Así que le damos la bienvenida a nuestra querida Ama Borges, también poetisa y escritora, que es parte de el podcast, el podcast y el blog de Poesía con Amigos. Bienvenida, Ama, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Feliz de tenerte aquí, y como dice Carlos, Ama es parte de la comunidad, y esto lo quisimos hacer, es la primera que invitamos, y esperamos a tener muchos más de la comunidad aquí con nosotros, compartiendo temas y herramientas para la misma comunidad. Ama, sí, en verdad que me encanta compartir con ustedes mi poesía. Me encanta su comunidad. Celebramos que estés aquí con nosotros. Y bueno, vamos a entrar en materia propiamente para hacer este podcast lo más esquemático y preciso para que las personas puedan acompañarnos, porque quisiera conocer a esa Ama Borges que cultiva el hábito de la lectura, y cómo llega la lectura a la vida de Ama Borges. Bueno, el hábito de la lectura llegó a temprana edad a mi vida, ¿no? En realidad yo me di cuenta que me gustaba la lectura con esas clases de castellano y literatura que nos daban en bachillerato, ¿no? Cuando nos ponían a leer obras clásicas literarias, y en realidad las disfrutaba. Mientras los demás se daban contra las paredes, mis compañeros no sabían cómo entrarle, yo podía leerlo, disfrutarlo y además explicarles qué era lo que quería decir la obra en sí, ¿no? Comprenderlo, ¿no? De alguna manera. Sí.
sí comprenderlo. O sea, esa lectura de análisis y comprensión en realidad llegó a mi vida sin darme cuenta. Mientras, como te digo, ¿no? Mientras los demás no lo leían, pero no sabía qué era lo que querían decir. Claro, estábamos pichones, como quien dice, novatos, ¿no? Pero yo lo lograba, ¿no? Y ahí comenzó mi amor, aparte que mi mamá y mi abuela eran unas lectoras apasionadas, entonces al ver ese hábito en ellas, pues de cierta forma despertó en mí esa curiosidad. Y Ese, bueno, leer acompañado de alguna manera esa, ¿no? Con ellas. Bueno, no tanto leer acompañado, ellas leía cada una su género, pero me llamaba la atención el hecho de que ellas podían estar tan concentradas por horas perdidas en esos libros, ¿no? Y yo quería experimentarlo de la misma manera. Era ya por el después, ejemplo. Sí, el ejemplo, yo considero que el ejemplo es clave. De hecho, esa misma pasión por la lectura se la sembré a mis hijos en conjunto con mi esposo, que también es un apasionado de la lectura. Y definitivamente el ejemplo es clave para cultivar el hábito de la lectura en los jóvenes, en los niños a temprana edad, y que por supuesto ellos puedan ir desarrollando ese hábito a medida que van creciendo, pues. Y además que lo maduran con ya con la edad, pues lo maduran con el tipo de obras también que leen y el tipo de temáticas, ¿no? Sí, señor. Cada quien se va inclinando al género que más le llame la atención. Y Ama, quisiéramos abordar puntos muy breves porque tú tienes un material muy interesante en tu Instagram y quisiéramos esas recomendaciones o esas cosas que tú podrías decirle a las personas que están allí con esa curiosidad de la lectura pero se distraen mucho o cómo poder cultivar, promover ese hábito de la lectura. Bueno, ese material que ustedes vieron en mi Instagram es producto de una entrevista que me hicieron en un club de lectura al que participo, aquí en Valera, ¿no? Es un club de lectura especial, digo yo, porque hay una mezcla de jóvenes adolescentes y gente ya adulta, ¿no? Y entonces esa mezcla hace que nuestras conversaciones de algún libro en particular que estemos leyendo sea más rica, más con la visión, sí, como no, con la visión fresca de los adolescentes, de los niños, claro. y la visión más crítica, sí señor, de los adultos, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esa conversación, en ese día en particular, que era el día del libro, pues me preguntaron, yo como escritora, ¿qué recomendaba yo para la lectura, ¿no? Y yo, bueno, realmente para iniciar como escritor tienes que leer mucho, hay que leer mucho. Porque ciertamente la escritura no te va a limitar. Si no lees, no es que no puedes escribir, pero si quieres tomar la escritura como un oficio, es importante leer, sobre todo leer de todos los temas, pero sobre todo del género al que quieres escribir, ¿no? Y bueno, yo les compartía mi experiencia. Para leer es importante buscar un espacio tuyo, que lo hagas tuyo, que sea tu hora fija, que la gente pueda entender y respetar ese espacio, ¿no? Claro. Para poder entonces disfrutar, conectarte con lo que estás leyendo, entenderlo,
analizarlo si tienes que analizarlo. Eso es uno de los beneficios de la lectura, ¿no? Que tu mente se vuelve más crítica, alimentas el pensamiento crítico, analítico, ¿no? Que es tan importante, sobre todo en la juventud de ahora, que está muy ligada a las redes sociales porque forman parte prácticamente de su día a día. Ellos nacieron con la tecnología y las redes sociales, la información constante y a la mano, la inmediatez hace que el pensamiento no sea pues reaccionario, no analítico, no crítico, ¿no? De lo que están viendo, de lo que están escuchando. Consume, pero no entiende el contexto total de la información, sino que se quedan con pedacitos. Porque no se detienen. Esto de inmediato, leer un libro puede ser un tiempo porque es el grueso de un libro, depende del libro que tú vayas a leer. Pero aparte de lo que tú dices de que te da un pensamiento crítico, también nos ayuda con el vocabulario. O sea, por lo menos nosotros que escribimos vamos a aprender a utilizar términos que a lo mejor tú lees una palabra en algo y dices, ay, mira, ¿esto qué significa? Entonces, ya eso te amplía el vocabulario a la hora de escribir. Pues por lo menos como escritor es lo que he visto, es lo que me ayuda en esa parte, pues, a tener un vocabulario más amplio, porque las palabras son infinitas, y más en el español, pues. Una cosa puede decir varias cosas y de alguna manera, como conectándolo con lo que decía María, es que, y con lo que comentaba hace un momento, de que la distracción de los teléfonos, leer en digital no es lo mismo que leer en físico, porque hay otras distracciones. Y quisiera que digamos, que nos pensaras tú como lectora que seguramente ha leído en físico y en digital ciertas y determinadas obras, ¿cuál te gusta más y cómo, si lees en físico y estamos expuestos a este tipo de distracciones quizás, qué recomendarías tú para, si la única posibilidad que tienes de leer es en digital, cómo mejorar, ¿no? O cómo propiciar ese hábito de la lectura en digital? Bueno, quisiera agregar antes de responderte eso, que con respecto a lo que estábamos conversando anteriormente, de los muchachos de ahora con el tamaño de los libros, ahorita hay como una competencia en Instagram, en TikTok, de el que lea más en un mes, ¿no? Entonces he leído 30 libros en un mes, he leído lo que va de año, 50 libros, ¿no? Y yo me asombro porque a pesar de que yo tengo hábito de lectura, mi día a día, mis obligaciones, incluso mi propio proceso de escritura no me permite leer tanto, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿en realidad están entendiendo todos esos libros? ¿En realidad lo están leyendo o se están consumiendo los resúmenes que aparecen en las distintas webs, ¿no? Te genera muchas dudas. En cierta forma, a veces me cuestionaba, ¿será que yo no estoy leyendo lo suficiente? ¿Será que en verdad no me estoy tomando el tiempo? Me hace cuestionarme a mí, ¿no? En la competencia también de querer leer. Sí. Incluso estoy llevando como un journal, un diario de libros y de lectura de páginas para intentar avanzar en esa carrera de la lectura, pero no, hasta que me di cuenta, yo no necesito competir con nadie, es mi ritmo, es a mi tiempo, es lo que en realidad yo quiero consumir. Yo quería seguir como el ritmo, yo decía, no, ya yo como que estoy muy vieja para esto, ¿no? Pero en realidad,
Sí, en realidad uno tiene que leer lo que te llame la atención, lo que en realidad te conecte. Sí, te conecte, que el tema te inspire, te genere curiosidad, porque si eso no es así, vas a leer 10 páginas y vas a cerrar el libro y para volverlo a retomar va a pasar mucho tiempo y es probable que no te concentres igual, porque es que el tema no es lo tuyo. Entonces eso sería otro aspecto a considerar en la lectura. Tienes que leer lo que realmente te guste y te llame la atención, te interese. Porque no es leer por leer. No es que Han Kang sacó la vegetariana y yo voy a leer porque como es premio Nobel, voy a leer sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Y no es que voy a leer, yo ya me lo leí, por cierto, no me gustó, pero tiene que llamarte la atención lo que vas a leer. Ciertamente, no tenemos que leer lo mismo de siempre, ¿no? Y a veces tenemos que enfrentarnos con esta disyuntiva de ¿leemos el libro o no lo leemos? Si ganó un premio Nobel debe ser por algo, ¿no? Algo interesante. Y a lo mejor no te gustó en este momento, pero quizás Ama lo lee dentro de 2 años y dice, mira, porque a lo mejor no tenemos la conciencia en el momento para leer algo. Eso también lo hablábamos en otro en vivo con otra poeta. Claro. Y puede ser también que dentro de 2 años, si lo vuelvo a leer, me guste menos, ¿no? Porque exacto. Es que el pensamiento va evolucionando. Sí. Y tú quieres darle otra oportunidad. Eso me ha pasado. He leído libros que he querido darle una segunda oportunidad y lo que ha hecho es confirmar, no, definitivamente no me gusta. No me gusta el tema o no me gusta cómo lo desarrollaron. No me gusta la perspectiva, ¿no? Pero eso forma parte de la mentalidad nuestra y de ese pensamiento crítico que que se ha ido desarrollando a medida que pasan los años con cada libro que tú lees, ¿no? Correcto. Ahora, con respecto a la pregunta, retomando la que te hacía Carlos de leer digital o leer físico, ¿tú prefieres? Yo prefiero 1000 veces los libros físicos. Soy de la vieja escuela, definitivamente, soy de la vieja escuela. Amo el olor de los libros físicos, amo marcarlos, hojearlos, devolverme. A veces es tanta la curiosidad por el tema, sobre todo a mí me encanta el tema del misterio. Y si me está consumiendo la novela y no puedo vivir, yo necesito hojear aunque sea la última parte. Yo sé que todo esto que yo estoy diciendo se puede hacer a nivel digital, pero la experiencia no es la misma, nunca va a ser la misma. O sea, esa sensación de tener el libro en la mano, esa sensación de que te lo llevas a cualquier parte y te puedes sentar en cualquier sitio, este sitio está perfecto debajo de este árbol, con esta sombra, con este fresco, es perfecto, ¿no? Tú tomas el teléfono para leer y te lleva el hábito de revisar las redes sociales, te llevan a entrar primero en las redes sociales que en el archivo donde tienes almacenado el libro, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tenerlo en la mano, tú vas y así sean 2 páginas que tú leíste, avanzaste 2 páginas. Y es lo que en mi caso, en mi experiencia, me genera esa sensación de que puedo seguir avanzando. Ahí me encanta eso que dices, Ama, y precisamente ahí quería llegar, porque el leer en digital, pues como mencionas, hay muchas distracciones a nivel no solamente de redes sociales, sino que como tenemos WhatsApp y otros medios de comunicación, entonces están las notificaciones totalmente diariamente allí o minuto a minuto llegando cosas. Entonces hay muchas distracciones que pues no hacen la lectura amena, no disfrutas totalmente la lectura. Y además quiero rescatar el tema del libro físico por un tema de que no necesitan ni batería ni wifi.
para leerlo. Entonces, esa es también una forma de, quizás, conectando con otra de las cosas que comentábamos antes, es ese momento que es solamente tuyo para eso, que creo que es un punto importante que hay que rescatar. No, y otra cosa que disculpa, está bien, el libro físico no necesita, yo soy amante de leer físico, pero pónganse a pensar, por lo menos nosotros los tres somos de Venezuela, hay libros que no vienen a Venezuela por X o Y o por tema también de que son costosos y a veces tenemos que acudir a adquirirlo digital porque no llegó o por el tema que ya dije anteriormente y hay que hacerlo. Entonces, ¿qué diría yo? Hay que desactivar notificaciones y enfocarse solamente en eso y olvidarse de que estás en un teléfono donde tienes acceso a otras vertientes, otro tipo de contenido también. Otro sitio que te va a dar otra distracción. Te tienes que olvidar de eso y bajes a leer y desactivar las notificaciones. Yo por lo menos uso mucho en el avión, pero no generalmente para leer, sino para otras cosas. Y ponerte en avión te quita todo eso y tienes el documento ahí y lo vas leyendo. Eso sería una herramienta pues, que le podría dar yo, por lo menos en este caso, aquí para los que nos estén viendo, a la hora de que si tienen que leer digital porque, nos gusta el físico, pero la verdad es que hay libros que a lo mejor ni salen en físico, sino solamente digital. ¿Y qué tienen que hacer? Así es. Si te interesa el tema, es lo que hay, pues. Así es. No voy a decir que no he leído en digital. De hecho, la cantidad de libros que tengo almacenados es monstruosa. Obviamente los tengo ahí porque tengo que leerlo, pero obviamente está como en ese espacio donde sé que están, pero no los veo. Y entonces no es lo mismo que tengo el libro al lado en mi mesita de noche y lo tomo y lo leo, sí. Otra de las cosas que me encanta del libro físico es que yo soy de las lectoras que les gusta hacer notas, ¿no? Cuando algo me llama mucho la atención, un párrafo me golpea el corazón, o me parece súper interesante, yo tiendo a hacer notas, ¿no? O no solamente es el resaltar el párrafo, es que en realidad necesito hacer esa nota porque yo sé que eso me va a servir más adelante en alguna cosa que esté escribiendo, en algún poema que me inspire, ¿no? Y entonces, cosa que no puedo hacer no es lo mismo, ¿no? Aunque te digo, las herramientas hoy día traen una cantidad de aspectos que puedes incorporar a la lectura digital, pero no, definitivamente no es lo mismo hacer una nota en electrónico que hacer la nota en la página con el párrafo en el que leíste, ¿no? Pero ciertamente tengo que decir que muchos de los libros actuales los he leído en digital y los he podido terminar y trato en lo posible si no puedo leerlo a la misma hora que tomo por lo general todos los días, al menos en la noche trato de avanzar en la lectura, 2, 3 páginas, ¿no? Porque realmente cansa más leer en digital que leer en físico. Claro, el brillo de la pantalla y todos estos factores que afectan. Ciertamente, esa es la realidad. Mi hijo, tú ves a mi hijo, él anda caminando con el teléfono girado, leyendo y pareciera que tuviera otros ojos en los pies o en la frente, porque los ojos están clavados en el teléfono leyendo, porque no levanta nunca la mirada para caminar. Afortunadamente no ha tenido malas experiencias tropezando, pero él puede leer tranquilamente, pasar horas leyendo en digital. Pero yo no puedo, no, definitivamente no.
Y allí rescato que los procesos son diferentes para la lectura y que esto que estamos conversando el día de hoy no es una receta per se para que le sirve a todo el mundo de manera igual, pero sí valoramos, Ama, que estés con nosotros compartiendo este tema, porque es como ciertas recomendaciones que puedes adaptar a tu proceso, porque de hecho quiero retomar, y con esto para ir cerrando nuestro capítulo del día de hoy, que estabas hablando de que leer por la noche, pero ¿qué pasa o qué recomendación le darías a las personas que ya después de un día de trabajo, de estudio, y se sientan a leer y les da sueño? ¿Cómo vencer, digamos, esa barrera? Porque te sientas a leer a las 8 de la noche, quizás ya que estés más desocupado, pero te vence el sueño. ¿Cómo ajustar, digamos, esa hora para leer de normal? Yo sufro de insomnio de toda mi vida, ¿no? Y a mí difícilmente me da sueño un libro. No es algo con lo que yo te pueda compartir, es que estoy leyendo y me dio sueño, no. En realidad eso es bien diferente para mí porque tengo una condición bien particular. Pero, por decirte algo, si el libro es pesado, si la literatura es una literatura pesada o densa de contenido, ¿no? Es preferible que lo dejes durante el día, no para la noche. ¿Por qué? Porque si es perdón, disculpa. En la mañana tempranito. Es preferible dejarla para la mañana. Es preferible. Si la literatura te está dando mucho sueño, mira, el organismo es muy sabio, muy, muy sabio. Si no puedes con eso, de nada sirve que tú estés luchando con tus ojos porque esa información no está entrando en tu cabeza. Lo que estás es perdiendo el tiempo. En realidad estás perdiendo el tiempo. Estás leyendo, pero no comprendiendo lo que estás leyendo. No estás comprendiendo absolutamente nada. Y te aseguro que al otro día, o sea, ese proceso de lectura no quedó nada. O sea, absolutamente nada. No te vas a recordar ni siquiera qué página leíste, ni hasta qué línea llegaste. O sea, no te vas a recordar absolutamente de nada. Ahora, si es un libro que te está gustando mucho, pero te da sueño, porque es que es tu hora de dormir y siempre es así, pues. Entonces, yo te diría, siéntate y ponte como límite de entrada, voy a leer 3 páginas. Porque ya tu mente, o sea, ya tú te lo planificaste. Ajá, son 3 páginas que me voy a leer porque tengo mucho sueño. Y entonces tu cerebro ya está notificado que solo son 3 páginas y tú vas a poder avanzar en la lectura, porque no vas a tener que luchar con tu cuerpo. Pero además, si te vas a poner... Exacto, no estás compitiendo con el tiempo de que, mira, tengo que leérmelo en una noche porque sí, sino que ir avanzando y cultivar, repetir, ¿no? Hay unos libros que yo me los he leído en una noche, ¿no? Porque no he podido desprenderme de él y yo digo, una página más, 10 páginas más. Y cuando hago así son las 4 de la mañana y no he logrado cerrar el libro o apagar el teléfono porque me atrapa la lectura y necesito saber cómo termina, ¿no? Y entonces después es peor porque quedo tan... ansiosa, digamos. Ansiosa o excitada, por decirlo de alguna manera. Mi mente queda excitada con la actividad y tengo que pararme y preparar un té porque es la única manera que estos pensamientos bajen, ¿no? Eso es lo divertido de leer. Definitivamente es una experiencia enriquecedora en todo sentido, para la mente, para el cuerpo, para mover emociones, para distraerte, para cambiar de realidad. O sea, no es un hábito tan hermoso como escribir. Y aquí donde tú dices que hay lecturas que te generan esa ansiedad, como hay otras que te pueden calmar y te aquietan la mente y es como que te dan paz, te dan quietud. Es como escribir te puede centrar tanto que
libra de un momento de estrés y te quita ese estrés y te aquieta la mente. Eso lo hace la lectura también. Entonces, Sí. Por lo menos estoy leyendo ahorita la poesía completa de Pizarnik y me siento tan identificada con sus palabras que a veces siento que me estoy leyendo a mí misma, ¿no? Y entonces es como si tuviera una conversación conmigo. Yo me paro y eso es como si fuera una terapia. A veces, bueno, me queda el corazón así acongojadito, disminuidito, pero otras veces siento como que conversé conmigo, ¿no? Y esas sensaciones te las da el cambiar de género de vez en cuando, porque eso es lo que te enriquece. Si lees todo el tiempo fantasía, porque te gusta mucho la fantasía, pero todo el tiempo fantasía, vas a terminar fantaseando, ¿no? Eso es así. Y si lees todo el tiempo misterio, entonces todo va a terminar sospechando y vas a ver cosas donde no las hay y así, ¿no? No, y además te va como envolviendo en el mismo ciclo de que ya sabes más o menos por dónde va la historia. Sí. Y no te sorprende, no te permite sorprenderte con la lectura, que eso es valioso. Ama, de verdad que disfrutamos mucho este encuentro, conciso, preciso, y creo que a muchas personas les va a gustar estas herramientas también que les hemos brindado el día de hoy, que como decía, no son una receta, pero que sí que les pueden ayudar para acompañarles y fomentar ese hábito de la lectura. A ustedes les agradezco por estar aquí, también a María Auxiliadora por acompañarnos en este episodio. Y recuerden, @amaescribe, lo pueden seguir a Ama para que vean todo ese material maravilloso que siempre comparte. Y en el blog de Poesía con Amigos también tenemos material de Ama para que puedan leer y puedan acompañarse en ese hábito de la lectura, leer todos los días un poema de Poesía con Amigos para que estén allí activos. Dime. Que nos dejen en los comentarios aquí abajo lo que utiliza cada persona para leer. O sea, así como les estamos compartiendo que Ama les trajo y nosotros leímos, que ellos también nos compartan cuáles son sus herramientas o sus tips para la lectura, pues, que lo dejen aquí abajito en los comentarios. Suscríbanse y no se pierdan a los próximos episodios. Gracias, Ama, por estar con nosotros. No, a ustedes, de verdad que fue un momento súper genial. Compartir con gente tu pasión, lo que te mueve es la cosa más maravillosa que hay. Y bueno, muchas gracias. Eso es Poesía con Amigos. Definitivamente. Nos escuchamos en un próximo episodio del podcast de Poesía con Amigos. Gracias por estar con nosotros. Y en el próximo episodio pues seguiremos compartiendo experiencias para seguir fortaleciendo este hábito de la lectura y de la escritura también. María, gracias por estar conmigo y bueno. Gracias a ti. Gracias, Ama. Que estén muy bien. Gracias, Ama. Y recuerden que este episodio también está disponible en formato podcast en Apple Podcast y en Spotify para que puedan compartirlo. Un abrazote. Chao. Síguenos en redes sociales como @Poesía con Amigos. Y lee todos los poemas disponibles en www.poesiaconamigos.com.